Bien, pues en este caso hemos dicho que son series perspectivas. Veamos ahora el teorema correlativo del centro proyectivo de dos haces. Fijémonos, si nos dan dos haces proyectivos no superpuestos de vértice V y V', las series obtenidas cortándolos respectivamente por rayos homólogos A y A', veámosla, la serie cortada por el rayo A del haz de centro V', llamémosle a este punto A', a este punto B', donde corta el rayo B' al rayo A, donde corte el rayo C' al rayo A, este sería el punto C'. Y ahora, cortando el haz de centro V por el rayo homólogo del A, que es el A', este punto del rayo A coincide con A', vamos a llamarle A este punto donde corta el rayo B le vamos a llamar B, y el rayo C con A', a este punto le vamos a llamar C mayúscula, el punto C. Veamos, estas dos series son perspectivas. Fijémonos que tienen un punto doble común. Luego, esto ya lo hemos estudiado, series perspectivas. Si son series perspectivas, vamos a obtener un centro de perspectividad, uniendo los puntos C, C', son homólogos, y el punto B y B', esto ya lo hemos estudiado, vamos a obtener el centro de la perspectividad, ¿verdad? Necesariamente el tercer rayo sería este, ¿verdad? Esto vamos a llamarle centro V sub 0. Y este sería el centro proyectivo de dos haces no superpuestos. Este teorema del centro proyectivo de dos haces se muestra correlativamente a como lo hemos hecho en el teorema del eje proyectivo de dos series. De la misma forma, también podemos decir que el centro V sub 0, el centro proyectivo de esta perspectividad, es independiente del par de rayos homólogos elegidos. Veamos que el centro proyectivo nos va a permitir dibujar pares de rayos homólogos en cada haz. Fijémonos, si trazáramos un rayo D' de vértice D', donde corte este rayo al rayo A, este punto sería el punto, llamémosle D'. Si unimos D' con el centro proyectivo, donde este rayo corte al homólogo de A, la recta A', este punto necesariamente es el homólogo del punto D', punto D. Por aquí pasará necesariamente el rayo homólogo al D'. Aquí lo tenemos. Este sería el rayo D, el homólogo del D' del haz de centro V, ¿verdad? De esta forma podemos hallar pares de rayos homólogos en los dos haces, obteniendo el centro proyectivo de los mismos. Dibujemos D' también a trazos. Siguiendo con el estudio del centro proyectivo de dos haces, veamos ahora cuando los haces son perspectivos. Veamos, tenemos el haz de centro V, A, B, C y proyectivo con el haz de centro V', A', B', C', etc. ¿verdad? Si estos dos haces proyectivos vemos que tienen el rayo A' común, es homólogo de sí mismo, sabemos que en este caso esta es la condición para que los haces sean haces perspectivos. Sabemos que al proyectar un haz sobre uno de los rayos, imaginemos, vamos a proyectar sobre el rayo B', tendremos la proyección del rayo A sobre B', aquí tendremos A coincidiendo con V', B con B', aquí tendremos B,
punto B de la serie, y C con B', aquí tendremos el punto C de la serie. Ahora, si proyectamos el haz de centro V' sobre el homólogo de B', que es el rayo B, la sección será la siguiente. El rayo A', que es común, aquí tenemos A', un punto de la serie. C', donde corta AB, aquí tenemos el rayo C', punto C'. Y el rayo B', donde corta al rayo B, aquí tenemos, coincidiendo con B, el punto B'. Pues ya tenemos las dos series de puntos, es decir, fijémonos, es A, B, C, y es proyectiva a la serie A', B', C'. Son series que se producen al seccionar los haces por rayos homólogos. Bien, pero vemos que efectivamente estas dos series tienen el punto B que coincide con el B'. Luego de aquí, dichas series son series perspectivas. Por lo tanto, vamos a hallar su centro perspectivo, ¿verdad? Será uniendo puntos homólogos. Miremos el C con el C', y el A con el A'. Vemos que el A con el A' es el rayo común a A'. Luego, necesariamente, aquí está el centro proyectivo de las series. Centro proyectivo. ¿Qué significa esto? Que cuando los haces son perspectivos, el centro proyectivo de las series que va a seccionar dos rayos homólogos necesariamente va a estar en el rayo común A' de dichos haces perspectivos. Esto ya nos va a permitir obtener cualquier par de rayos homólogos en los haces que tenemos, ¿verdad? Fijémonos, a partir del centro proyectivo V0, si trazamos otro donde este rayo del haz de centro proyectivo V0 corte al rayo B', este será el punto D de la serie. Y su homólogo tiene que estar en B. Prolongando B, rayo B, aquí tendremos D'. Fijémonos, la serie es A, B, C, D, y aquí tenemos A', B', C', D', ¿verdad? O sea, sabemos que series proyectivas conservan la razón doble de sus puntos. Bien, fijémonos, de esta forma, por aquí pasará el rayo del haz centro V', este sería el rayo, vamos a dibujarlo a trazos, rayo D', y su homólogo pasará por D, de centro V. Dibujémoslo también a trazos, y aquí estaría el rayo homólogo del haz, que sería este, ¿verdad? Este de aquí sería D', y su homólogo D. De esta forma vamos a poder hallar rayos homólogos. Miremos que si los haces de centro V y V' son perspectivos, si dibujáramos el eje perspectivo de dichos haces, sabemos que van a pasar por un punto donde se corten rayos homólogos. Este punto sería un punto M, donde se corte C' con C, donde se corte B' con B, este punto de aquí, que es el que hemos llamado B', ¿verdad? Pues el punto N, otro punto D, el eje perspectivo de los haces. Luego, necesariamente, el eje perspectivo pasará por M y N, y este eje perspectivo tendrá que pasar por la intersección de los rayos. Ya vemos que en haces perspectivos, los rayos homólogos se tienen que cortar en el eje del perspectivo de los haces, ¿verdad? Luego este punto podría ser punto R, punto donde se cortan los rayos D y su homólogo D', están necesariamente en el eje perspectivo de los haces. Aquí lo tenemos, vamos a dibujarlo con línea de eje. Fijémonos, esto hemos dicho que es eje perspectivo de los haces. Y aquí esto hemos dicho que es el
V sub 0 hemos dicho que es el centro proyectivo. Muy bien, centro proyectivo que en haces perspectivos necesariamente tiene que pertenecer al rayo común A', al rayo homólogo común A'. Siguiendo con el estudio de la perspectividad, veamos a qué llamamos formas superpuestas e involución. Fijémonos. Veamos, si tenemos dos series proyectivas A, B, C, A, B, C, etc. y la A', B', C', si estas dos series proyectivas tienen la misma base, es decir, R coincide la base de la serie A, B, las bases de la serie son coincidentes, tienen la misma recta base, esto implica, entonces diremos que dichas series son superpuestas, son series superpuestas. Fijémonos, si tenemos dos haces proyectivos que tienen igual vértice, es decir, el haz A, B, C es proyectivo al haz A', B', C', etcétera, ¿verdad? Si estos haces son proyectivos y tienen el vértice común, es decir, los vértices de los haces coinciden, V es igual a V', aquí tenemos haces superpuestos. Por lo tanto, llamaremos series superpuestas cuando tengan la serie la misma base y llamaremos haces superpuestos cuando tengan los haces el mismo vértice. Muy bien, sigamos. Si en una proyectividad entre formas de primera categoría superpuestas, dos elementos homólogos, como en el caso A coincide con A' y en el caso del haz de rectas el rayo A coincide con su homólogo A', los correspondientes se corresponden a sí mismo doblemente el resto de los puntos homólogos o rayos homólogos. Es decir, si esto es así, tendremos que B coincidirá con B', C coincidirá con C', D coincidirá con D', y el rayo B también los homólogos coincidirán. Y D coincidirá con D'. Una tal proyectividad se llama involución. A esta proyectividad de series y haces superpuestos se llama involución. Muy bien. Vemos que una involución entre series de puntos superpuestos, todos los elementos homólogos coinciden, lo mismo que en una involución de haces. Bien, aquí hemos omitido las demostraciones, pero como libro de referencia para el estudio de la geometría métrica, aconsejamos el curso de Geometría Métrica, tomo 2, de Pedro Puig Adam. En este libro vamos a encontrar todo lo aquí explicado y podremos incluso ampliar aquellos conocimientos sobre los que tengamos dudas.